Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Tark Baran recibe a Dylan en la puerta. Tark abraza al niño. Baran dice que Tark es el hijo de Hassan. Dylan está muy decepcionado. Sin embargo, tanto Nar como Dylan se pierden en los ojos del otro. Otros miembros de la familia también acuden a la puerta. Dylan no quiere quedarse. Acer le dice a Zeida que se asegure de que Nar no esté cerca. Zeida pregunta, ¿está escrito en tu frente? Acer, algunas cosas solo se pueden sentir. Dylan dice, ¿no ves cómo miraba al niño? Baran y Dylan entran a la mansión. Sin embargo, Acer y su familia no están contentos con la situación. Baran recuerda las palabras de Frat. Lo que pasó en la sala de la casa de Dylan no es nada fácil. Recuerda lo feliz que estaba la familia por el bebé. Ahora no hay nadie en este salón. Zeida y Tark están muy enojados con la llegada de Dylan y Baran. Aunque Nar quiere dejarlos, Acer no lo permite ni por un momento. Dylan entra a la habitación de Miran. Tiene su zapato en la mano. Quería que fuera una sorpresa. Quiere verla cuando abra los ojos. Sin embargo, la habitación está vacía. Dylan está dentro y Baran en la puerta. Han entrado en un proceso muy difícil. Dylan tiene dificultades para tocar las huellas de las manos. Miran, mi hijo. ¿Dónde están tus manitas? No podría hacer tus manos más grandes en las mías. No podría estar con él. Acabas de crecer. Mientras Dylan se quede aquí, pierdo tiempo. Baran, lo renuncié antes. De hecho, perdí ese tiempo antes. Cuando regresan a sus habitaciones, el pasado vuelve a cobrar vida en sus mentes. Dylan encuentra el marco roto. Tanto Dylan como Baran están muy tristes. Dylan vuelve a sufrir un ataque de nervios. Quiere volver a salir de casa. Baran dice, ¿por qué estoy pasando? Perdimos a nuestro hijo. Él dice que vivamos o muramos, estamos juntos. Baran continúa. A mí también me duele el corazón. Dice, daría mi vida solo por verlo desde la distancia una sola vez. Recuerdan el primer año de Baran Miran. Llegan a la tumba de Baran Miran. Dice que hoy es tu cumpleaños. Dice que íbamos a celebrar juntos. Baran, nada alivia el dolor dentro de mí. Tu lugar estaba con tu madre. Era nuestro hogar. Íbamos a criarte juntos. No pude protegerte, hijo. Él dice perdóname. Mientras tanto, Dylan llega y rompe la lápida de Miran. Esta tumba está vacía. Dice que mi hijo no está muerto. Él nos está esperando. No me gustará la tierra negra. Dice que me está esperando. Él grita, mira a Ann. Baran intenta calmarlo. Quería que mi hijo tuviera una tumba. Quería poder hablar con él. Dylan, creíste que estaba muerto. Creo que está vivo. Dylan dice que haré lo mejor que pueda para ir. Baran dice que hará todo lo posible para mantenerte aquí. En el jardín, Tark está muy nervioso. Dice que tenemos que descubrir por qué vinieron aquí. Acer dice que debemos tener paciencia. Mientras tanto, Baran se acerca a ellos. Todos dan la bienvenida a Baran. Baran responde, bienvenido a ti también. Conoce a Baran Nar. Luego ve a Hassan y Berfin. Berfin te da la bienvenida, hermano Baran. Sin embargo, Baran tiene sus ojos puestos en Hassan. Tariq dice que es mi padre. Establecer horas de navegación Baran. No dejes que se vea en público. Dice que Dylan tampoco lo verá. Zeida está muy enojada con la declaración de Baran de que regresamos a casa. Dice que literalmente quería decirnos que es un invitado. Acer dice que no está claro quién se quedará y quién se irá. Zeida tiene miedo de que la echen de la mansión. Berfin dice que Dylan también quiere irse de aquí. Acer envía a Berfin. ¿No te dije que no volverías a hablar con él? Él arruina el juego. Él dice que tengan cuidado. Además, mantén a Nar alejado de Baran y Dylan. De lo contrario, afirma, no alcanzaremos el juego que hemos planteado.
Pregunta ¿dónde está Nar? Zeida responde que está durmiendo en su habitación. Nar entra primero a la habitación de Miran. Luego llega a la habitación de Dylan. Dylan lo abraza. Dice que sabía que vendrías. Cuando Dylan dice esto, Nar dice que no soy tu hijo. Simplemente se miran a los ojos por un rato. Entra Baran. Nar sale corriendo de la habitación. Dylan quiere seguirlo. Dice que era su olor. Mientras tanto, Nar va a su habitación. Me viene a la mente ese cálido abrazo. Olí a Dylan Miran. Dice que no pude ver tu cara en mi sueño. Ojalá pudiera verlo. Cuanto más habla Dylan de Miran, más Baran no puede soportarlo más. El dolor dentro de mí nunca termina. No pude protegerlo. Él dice ni tú ni mi hijo. Y cuando hablas así, nuestro dolor no termina. Curemos las heridas de los demás. Quizás sea fácil de soportar. ¿A quién nuestro hijo Dylan llama madre y a quién llama padre? ¿Está feliz? No puedo mejorar, Baran, nunca podré mejorar. Dylan duerme con el zapato de Miran en la mano. Mientras tanto, Baran vuelve a recordar el día del accidente. Lo que experimentan entra en sus sueños. Se despierta. Él viene a Dylan. Dylan dice que tengo que ser fuerte por ti. Él se aleja de su lado. Mientras tanto, Dylan abre los ojos. Acer, Tark y Zeida deciden seguir la llegada de Baran y Dylan. Tariq, llegué hasta aquí. Dice que no puedo volver ahora. Dylan Abdo fue condenado a prisión. Pregunta por qué mentiría una persona moribunda. Encierra a Dylan y sale de la habitación. Mientras Dylan está encerrado en la habitación, llega Nar. ¿Hiciste algo malo? Él pregunta por qué te encerró allí. Dylan está tratando de protegerme. Dice que yo también puedo protegerme. Y añade, ¿puedes abrir la puerta? Estoy esperando sus comentarios debajo de este vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.